Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación. El día de hoy tuve el honor de platicar con Adrián Segura. En verdad agradezco enteramente todo su tiempo y disposición para poder llevar a cabo esta conversación. A lo largo de la conversación platicamos sobre distintos temas, comenzando con la carrera de Adrián, cómo es que le empezó a interesar toda esta área de ciencias del ejercicio, del rendimiento. Después nos conversó cómo se fue educando a lo largo de los años sobre estos temas y finalmente cómo al final pudo consolidar esta parte que le apasiona, también como su negocio, la forma en la cual lleva su vida. Sin más, espero les guste muchísimo la conversación del día de hoy, no sin antes recordarles que si están interesados en mejorar sus hábitos alimenticios, están interesados en poder mejorar, eficientizar su entrenamiento, yo puedo ayudarlos por esa parte. Tienen abajo un link a WhatsApp en donde pueden mandar mensaje y agendar una videollamada para que nos conozcamos, perdón, y puedan ver mi manera de trabajar. Y en caso de coincidir, pues bueno, empecemos este camino hacia mejorar ya sea sus hábitos de alimentación, la parte de su entrenamiento o ambos en conjunto. También dejo mi link a Essentials con el código Ángel 10. Pueden utilizar este código para todas sus compras en Essentials y pues bueno, ahí puedan llevarse un 10% de descuento. Esto ayuda, apoya muchísimo al canal a que todo este proyecto siga sobreviviendo y en verdad se los agradecería muchísimo. También dejo links a el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, buenos colegas, buenos amigos, Gym Rats Podcast, en donde probablemente estás escuchando esta conversación, ya conozcas este podcast, lo tienes allá abajo en los links, tanto a Spotify como a YouTube. Sin más, dejamos redes de Adrián en la descripción y disfruten mucho la conversación de esta semana. Gracias. Adrián Segura, hermano, qué gusto, qué honor tenerte por aquí en el canal. Muchas gracias por aceptar la invitación a tener una plática, una conversación. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? Todo bien, todo muy bien, muchas gracias. Para empezar, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para tener este tipo de pláticas, diálogos. La verdad es que con esto de las redes sociales es súper padre poder platicar con gente pues que ya no está ni siquiera en tu zona, ¿no? O sea, que está muy lejos, a ciertas distancias y que pues de cierta manera se dificultaría bastante en ese tipo de intercambios. Totalmente, digo que es una de las bendiciones que igual yo agradezco siempre tengo presente el rol que particularmente a mí en redes sociales llegó a impactar en mi carrera en general, porque es difícil, digo, hay un poquito de contexto y yo creo que igual por eso podemos ir arrancando contigo. Cuando yo empiezo a darme cuenta un poquito más de lo que hay detrás específicamente del entrenamiento de fuerza enfocado a hipertrofia, que pues es a lo que me sumergí por primera vez y sigo sumergido, ¿no? Y darte cuenta como de que no se trata únicamente de cierto tipo de modelo de entrenamiento, ¿no? Sino que existen bases, ¿no? Que existen, por así decirlo, piedras grandes para poder programar, para saber que ese entrenamiento te da un buen estímulo. Al menos que fue como que el primer contacto que yo tuve. Es bien disruptivo ver que al menos en mi zona me atrevería a hablar de donde yo soy, pues no es algo prevalente. O sea, no es algo común. Como tú lo mencionaste, es difícil encontrar a alguien con quien puedas platicar, con quien puedas compartir. Sí, por gusto, por pasión, pero igual me atrevería a decir de un poquito de cómo ha sido el camino, ¿no? O sea, cómo ha sido el camino, cómo te empezaste a dar cuenta de que existía esta otra rama del entrenamiento, lo demás. Y conectando, hermano, me identifiqué mucho con tus primeras publicaciones. Digo, ahí me gustaría que me dieras un poquito de contexto por ahí del 2018, si no mal recuerdo, incluso creo que un poquito antes en donde en general eran levantamientos tuyos, ¿no? Levantamientos de halterofilia, si no mal recuerdo, igual subías por ahí sentadillas, por ahí pesos muertos. Y yo que me identificaba mucho contigo porque me hizo recordar mucho cuando yo empezaba a ir a la preparatoria y justo mi foco era meramente entrenar y grabarme y subirlo, ¿no? Porque me gustaba como ver esa parte de, pues mira, voy a usar redes sociales. En eso entonces, en 2017-18, que yo igual por ahí empecé más o menos a subir como que un poquito de mi entrenamiento, pues Instagram no era lo que es hoy en día, ¿no? Era diferente cómo se movía la red social en general. Sin embargo, desde ahí nace mi pregunta, Adrián, en ese momento, en esos videos, ¿qué estaba pasando en tu vida? O sea, ¿por qué nace el interés por querer subir, por querer grabarte, mero gusto, mera pasión? También la parte a lo mejor ya de verlo como esta parte de profesión, de entrenamiento. Me gustaría que iniciaras por ahí. ¿Cómo fue tu interés por esta parte de entrenar? Pues realmente la parte de entrenar nace cuando yo voy en la preparatoria.
estudié aquí en la preparatoria 7 de la UNAM. Ujú, Ahí yo no era una persona sumamente deportiva, de hecho mi familia en general tiende a ser un poquito sedentaria. Yo fui de niño muy, muy obeso. Y ya a partir de que entro a a la preparatoria, perdón, pues obviamente pues la parte social, ¿no? De que pues mucha gente te empiezan a gustar las mujeres y demás. Y aparte, por ciertas circunstancias, entré al equipo de fútbol americano, ¿no? Llegan y te reclutan y pues como te digo, era obeso. Solamente a las personas de fútbol americano, pues era como primero ver como tu fisiología y dicen, este sujeto sirve para liniero, ¿no? Liniero en lo que es el fútbol americano, que son estos sujetos pesados que mantienen la línea para que el quarterback tire, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empecé a hacer deporte, o sea, me involucré en el equipo, estuve jugando 3, 4 temporadas, que vienen siendo como 2 años, y pues obviamente ahí en toda esa parte, pues estaba la parte deportiva, y después nos metían al gimnasio, ¿no? Que realmente pues la preparación física en esta época, y me atrevo a decir que todavía ahorita, pues es muy pobre, pobre, ¿no? Entonces literalmente nada más nos decían, hagan el deporte, la preparación que nosotros ponemos a hacer las jugadas, a ujú, practicar tales posiciones y demás, y después métanse al gimnasio, nada más, ni nos checaban, nada más teníamos que estar ahí una hora. O sea, literalmente había gente que se hacía muy tonta o había gente que pues ahí como que medio intentaba como orientar a los demás. Así ujú, es como nació en el deporte. Ya después, como obviamente por ciertos reglamentos institucionales de la educación, no ujú, pueden obligarte a entrenar. Entonces lo que nos hacían es que nos decían que nos inscribíamos al gimnasio, este, nosotros en las vacaciones, ¿no? O sea, en las vacaciones no podíamos ir a entrenar. Entonces, pues yo sí seguía entrenando en las vacaciones y ahí fue como mi primera entrada al gimnasio convencional, ¿no? El gimnasio clásico que todos conocemos. Y de ahí posteriormente, pues ya obviamente después dejé el deporte por ciertas circunstancias pues, de chavo. La verdad es un deporte muy exigente, o sea, entrenábamos todos los días. ya, Los únicos días que no entrenábamos eran los días lunes, que era cuando hacíamos el screaming, que veíamos el video del equipo contrario, ¿no? Con el que íbamos a ujú, jugar. Después ya entré a la universidad y pues sigo esta línea de seguir entrenando pesas, ¿no? Y siempre me han gustado los deportes. También en la universidad entré a MMA, Jiu-Jitsu, pero obviamente al principio sí podía, pero yo soy licenciado en ingeniería mecatrónica. ok, Entonces conforme fueron pasando los semestres, pues se fue volviendo más complicado y de cierta manera llegué al CrossFit, llegué al mundo del ujú, CrossFit, empecé a practicarlo y después ahí fue como mi primera embarrada unos meses, pero terminé la universidad e incluso pues, entré a trabajar donde yo estaba haciendo mis prácticas y dejé de entrenar completamente. Ya en esta, pero siempre me ha gustado desde esa época, pues todo lo que es el deporte, ¿no? Me leía las revistas de Men's Health, antes no había tanto internet como ahorita, o sea, descargaba una canción, te tardabas horas descargándola. Entonces, pues leías lo que podías, ¿no? Men's Health, todas estas revistas de Muscle Mania, ¿qué más? No me acuerdo que tenían ahí mis revistas por ahí. ujú, Y eso era como lo que te aprendías del deporte, ¿no? ujú, Y pues, te digo, siempre me gustó la actividad física de alguna otra manera después de eso, ¿no? Mi familia nunca me lo inculcó, pero después de eso ujú, como que me gustó mucho. Entonces me metí a muchos deportes a los que yo podía. ok, Ya, ya después por ciertas circunstancias de la vida, a mí siempre me ha gustado aprender, siempre me gustó aprender del deporte. ujú, Entonces, a todas las personas que llegaban a ser mis entrenadores, pues siempre era yo bien curioso, les preguntaba o, ujú, o iba incluso a capacitaciones cuando pues yo me dedicaba a lo que era la ingeniería, ¿no? Yo trabajaba en planta de producción, pero yo iba a capacitaciones y todo, ¿no? Entonces ujú, luego, por una circunstancia de la vida que me fue mal en un negocio, pues digámoslo así, me ok, superendeudé y ya no, o sea, era muy difícil como pagar, o sea, como vivir con mi sí, salario. Entonces ahí fue cuando un amigo, Jay, ujú, fue el que yo ya lo conocía a él. De hecho, pues luego platicábamos mucho de entrenamiento, hacíamos llamadas y demás. Entonces, o había mucho intercambio de información, es lo que te digo, está padre porque pues vas aprendiendo de otras personas. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no tienes tiempos libres en la planta de producción?
Ujú, porque pues para la gente que no sabe, pues la planta de producción o estás muriéndote en la raya porque se descompuso una máquina y la tienes que sacar ya, o estás muy relajado porque las máquinas están funcionando bien y pues nada más hay que darles mantenimientos preventivos. Entonces, cuando pasaba eso, realmente me sobraban bastantes horas al día, unas 2, 3 horas me sobraban dentro de ujú, mi horario laboral. Entonces me decía, ¿por qué no haces programaciones a distancia, no? O sea, todavía no pasaba esto del COVID, ¿no? Todavía no pasaba esto del COVID. Y te digo, fue todo en esa época. Y pues por eso me empecé a dedicar a esto del entrenamiento. Llegó un punto en el que me fue mejor o igual de bien económicamente trabajando en la planta que de entrenador. Nada más que aquí, pues obviamente como yo toda la hacía a distancia, pues me daba más comodidad de hacerlo en mi casa, claro, a mis tiempos, en donde fuera y demás. Entonces así fue como empecé a involucrar en todo esto del entrenamiento y obviamente me seguí certificando. Tengo la certificación de la CSI de la NASCA, de Exos Performance Specialist, de Exos mismos. Y actualmente estoy a que me den las fechas para la defensa de mi título de la maestría en ciencias del deporte, porque ya, sí tuve la oportunidad de hacer la maestría en ciencias del deporte y ahorita pues ya estoy a semanas en teoría de que me den mi fecha para la defensa de mi tesis. ya. Y pues obviamente lo de los videos, pues empieza pues obviamente como tú sabes, o sea, al principio pues grabándote para checarte tu técnica, yo entrenaba Ujú, solo y pues obviamente pues decía, este video está padre, pues lo voy a subir, ¿no? Y así es como y empezaba a subir ese tipo de contenido, ¿no? Que salía más yo. ujú, Actualmente ya casi no salgo tanto en mis publicaciones. claro. Ujú. Mira, Adrián, me gustaría regresar un poquito porque a mí se me hace muy interesante justamente esa eh, pasión o esa manera en la cual te empezó a llamar la atención la parte del deporte y más contándome el contexto del cual partías, ¿no? Porque al final creo que es bien interesante cómo de repente cosas que a lo mejor pudieran verse alejadas de lo que encontramos en ese momento o pudiéramos ver como una solución a lo que es, por ejemplo, oye, la parte de sobrepeso, de obesidad, ¿no? En donde podríamos afianzar una solución sencilla, entre comillas, y lo hago de una manera muy cuidadosa, pues debes de comer menos y debes de hacer más ejercicio, ¿no? Pero al menos ver ese otro punto de vista, el cual es que realmente te involucres en una actividad deportiva, que empieces a entender cómo se mueve un deporte, que tú empieces a darte cuenta dónde puedes cooperar, más hablando en un deporte en equipo, que es tu caso. Por ejemplo, en esos primeros, por así decirlo, llamadas de atención que te empezó a dar el deporte, ¿qué fue lo que con el tiempo te hizo como que decir, órale, pues ahora quiero seguir practicando ese tipo de deporte? ¿Qué pudieras decir que fue lo que más te hizo identificarte, que más te gustó, que más te hizo que quisieras seguir permaneciendo como en esa línea de seguir, órale, quiero seguir haciendo actividad física, quiero seguir haciendo deporte? Pues al principio, pues lo que, o sea, empíricamente yo me daba cuenta es que terminaba una temporada, Ujú, regresaba a mi casa, no hacía nada y volvía al equipo al semestre, al siguiente semestre y pues obviamente me sentía muy cansado, adolorido y demás. Entonces yo decía, no, para que no me pase, pues sí, no voy a dejar, porque no voy a dejar de entrenar, no voy a buscar seguir entrenando. ya, Pues obviamente de ahí, pues obviamente parte esa continuidad, ¿no? De decir, oye, pues quiero que no me vuelva a pasar esto, porque realmente yo siempre he sido muy flojo en ese sentido, pero yo entré al equipo de fútbol americano para no entrar a mis clases de educación física, o sea, me permitieron hacer ese como órale, qué chingón. ese intercambio de, pues no entres a educación física, pero pues Ujú, sí vente a entrenar. Y ujú, pues, y pues a mí como la verdad es que lo que nos enseñaban las clases de educación física pues no me gustaba porque eran clases de baile, cosas así que pues en ese momento yo no le veía como caso, decía, pues bueno, aquí al menos me estoy esforzando, ¿no? ujú, Me estoy cansando de cierta manera de lo que yo pensaba. Y poco a poco, pues obviamente, pues ya en ese momento tenía un amigo que ahorita no sé, neta siempre me arrepiento de haberle pedido el rastro, ¿no? Pero ujú, ese amigo quería estudiar nutrición, ¿no? Y imagínate, él iba también a la prepa. Entonces, de cierta manera, él me ayudó con mi primera dieta. Él me ayudó con mi primera dieta. órale. Ajá. Entonces, bien o mal, pues yo veía los resultados, o sea, yo estaba bajando. Ahorita actualmente, pues yo digo, bueno, no soy nutriólogo, la verdad, no me meto en esa área al 100% porque yo me dedico 100% al entrenamiento, pero pues sí tengo muchos colegas que son nutriólogos y pues quieras o no, en los libros siempre hay una parte de nutrición, siempre en los cursos hay un cierto segmento de nutrición.
y pues vas conociendo aunque sea un poquito, ¿no? Y ahorita yo lo veo y digo, ah, no manches, o sea, como que si no estaba tan bien esa dieta, ¿no? Pero la verdad, pero la verdad es que yo la seguía muy disciplinadamente y sí Ok, veía los resultados, así iba bajando de peso, que al final, pues lo que importa es, para bajar de peso es un déficit calórico, ¿no? Yo creo que el 70-80% para la pérdida de grasa, pues es un déficit calórico, ¿no? Obviamente de ahí entra la distribución de los macros, pero pues yo estaba viendo los resultados, entonces eso como que, y luego la parte social, o sea, te digo, yo iba en la prepa claro. en este momento de las fiestas, de las chavas, de los amigos, solamente también esa parte de yo sentirme bien conmigo mismo, de pues, darle esa continuidad, ¿no? Porque al principio, pues entrenas y ves resultados, pero llega un punto en el que te estancas y obviamente tienes que ayudarte también de la parte de la nutrición, ¿no? Del Ujú. descanso, pues no había tanto problema, iba en la prepa y pues dormía bastante bien, ¿no? Ay, Pero así es como comenzó. Ujú. no, digo, es interesante porque igual viéndolo desde este punto justamente más integral, me atrevería a decirlo, Adrián, porque al final de repente sí como que se nos olvida o puede llegar a olvidarse pues que estamos, cada uno de nosotros nace y se desarrolla en un contexto muy específico y cosas que a lo mejor no son directamente entrenamiento, no son directamente nutrición, pero que juega justamente el ambiente. Es lo que muchas veces te hace permanecer haciendo cierta práctica, ¿no? Por ejemplo, ahorita me generó esa duda, Adrián, en ese momento le dabas, por así decirlo, un poco más de peso a, oye, voy a entrenar porque voy a hacer ejercicio más la dieta y probablemente me vea bien, me empiece a ver mejor, empiece a perder peso. O también estaba esta otra parte de, no, pues es que yo quiero ser mejor en el deporte porque ya queremos ganar cierto torneo o había incluso cierto nivel de competitividad. En algunos casos, al inicio, ¿cuál tenía más peso? ¿Fue cambiando este peso o siempre lo viste meramente por la parte estética o por la parte únicamente de rendimiento? Fíjate que lo veía por las dos. La Ok. verdad, en ese momento el equipo haz de cuenta que había dos ligas, la A y la Ujú, AA. ujú, La A es la de menos de 18 y la AA es la de más de 18. ok, Entonces yo estaba en la A todavía y la verdad es que esa liga, pues la prepa era muy competitiva, o sea, desde el primer semestre que yo entré, ya ellos ya eran tendencia de llegar a semis o finales, ¿no? ujú, Entonces, obviamente, pues también entraba esa parte de querer ser mejor ujú, para, pues, obviamente, el deporte. Pero también yo creo que pesaba muchísimo esta parte también de, como tú dices, el ambiente social. Una, pues te digo, mi amigo era mi nutriólogo, o sea, entonces prácticamente lo veía a diario, ¿no? O sea, ujú. y pues en la escuela, pues convives casi, casi una jornada, o sea, unas 7, 8 horas con el mismo grupo de chavos o de chavas. Ujú. Solamente él estaba ahí todo el tiempo conmigo y de cierta manera yo me sentía ahí como de, oye, no quiero que me vea comiendo un chocolate porque si no este güey me va a decir que qué pedo. Ajá. Claro. Entonces, ajá. Y pues también mi familia, cuando yo hice ese cambio, pues también, o sea, tío, no son muy activos o no son unas personas así, demasiado que se cuiden en términos de salud. Ujú. Actualmente se cuidan más que antes porque pues obviamente como que el ejemplo arrastra, ¿no? Pero en ese Totalmente. momento, ajá, en ese momento pues la verdad es que me colaboraron bastante en pues la comida, en enseñarme a cómo hervir un arroz, en comprarme las pechugas, lo que ocupara, ¿no? Ellos como que mi madre colaboraba bastante, ¿no? Entonces fue un match muy bueno porque bajé muchísimo de peso en ese momento, me sentía bien, estaba rindiendo bien en esa actividad y Ujú. como te digo, o sea, como que todo el ambiente pues me colaboraba para que yo tuviera éxito en ese momento. Qué chingón, hermano. Y ahí, por ejemplo, digo, estamos hablando de prepa, o sea, 17 años me atrevería a decir, más o menos, 17 Ujú. 16 Sí, años. sí. Ahí, por ejemplo, Adrián, ya digo, ahorita me adelantaste un poquito de cómo empezaste a ver toda esta parte más de entrenamiento, preparación física, pero ya viéndolo desde la parte educativa, desde la parte de formarte, de ver cuáles son las bases fisiológicas, cómo empezar a implementar estas prácticas. Pero te quería preguntar, ¿tienes identificado, por así decirlo, algún momento en específico o tal vez en algún punto del año o un evento en específico en el que dijiste, ah, órale, ok, ya me empieza a hacer sentido, ¿no? El hecho de qué rol tiene el entrenamiento cuando estamos hablando de preparación física, ¿no? Que creo que es como que el principal foco por el cual iniciaste. ¿Tienes algo identificado que empezaste a decir? Creo que por aquí es, creo que si sigo esta línea, me sigo educando por este medio, puedo llegar a afianzar una cantidad de conocimiento interesante o empiezo a verle ese sentido. ¿Tienes identificado ese momento, Adrián?
Sí, haz de cuenta que fue cuando empecé a entrenar MMA ya en la universidad. Ujú, Eh, pues yo pensaba que por venir de fútbol americano, de practicar gimnasio y todo eso, pues nada más era aprender las técnicas de patada, de golpeo y demás. Y ya ujú, cuando estás ahí en el ring o en la jaula, pues te vas dando cuenta de que es otro tipo de preparación, o sea, no basta con solamente ir al gimnasio y levantar pesas. O sea, yo me veía muy lento, o sea, reaccionaba muy tarde a ciertas cosas del deporte. Entonces ahí cuando me voy dando cuenta de que pues, realmente debe de haber algo diferente que se tenga que hacer y que yo no esté haciendo, ujú. pues para poder complementarlo, ¿no? Para poder complementarlo. Y más que nada porque la verdad es que, te digo, soy muy flojo, pero cuando tengo que competir soy muy competitivo. O sea, yo sí creo que no existe la gente que se divierta perdiendo, ¿no? O sea, sí, no, sí, al menos no al menos no dando el 100%, ¿no? Entonces yo decía, Claro. ¿cómo le puedo hacer yo para intentar ganarle un poquito de cancha a esas Ujú, personas que ya llevan entrenando este deporte 3, 4 años, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ir yo cerrando esta brecha? Y yo siempre he creído que como que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces el hecho de que a lo mejor yo tenga ciertas herramientas de conocimiento que ellos no tengan, va a hacer que esta brecha vaya disminuyendo, ¿no? Entonces ahí fue como que empieza como a buscar más, te digo, en el momento no había tantas cosas, el internet estaba claro, muy burdo y realmente uno como neófito en cualquier tema, pues no sabes lo que es verdad o lo que sea cierto, ¿no? claro. Entonces empiezas a leer un buen de información y después te empiezas a acercar. Esa es la parte buena y que siempre invito a la gente, o sea, acercarse a gente que ya sepa lo que tú quieres, ¿no? O sea, que ya te esté teniendo éxito en lo que tú deseas tener éxito. Porque al final de cuentas algo se te termina pegando, o sea, algo se te termina aprendiendo. Y si la persona con la que tú estás teniendo este intercambio es abierta, pues te va a enseñar, incluso te va a enseñar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo ya empiezo a buscar a entrenadores, preparadores y ya incluso empiezo a aprender de ellos. Ahí, por ejemplo, Adrián, justo me llama mucho la atención eso, porque al final, como te mencioné al inicio del podcast, de la conversación, yo cuando inicié en esto, inicié en pandemia. O sea, ya la cantidad de información, la parte de internet, la parte de redes sociales ya estaba muy consolidada. En ese entonces, digo, no sé qué año era aproximadamente, pero qué era lo que se tenía acceso. Cuando empezaste a, como, oye, buscar entrenadores, como ahorita lo mencionaste, qué era lo que había en ese momento, o sea, cuáles eran tus referencias respecto a que de entrenadores, pues voy a buscar por este lado porque probablemente encuentre a profesionales que se están dedicando a eso, cómo se movía en ese momento, por así decirlo, el área de ciencias del ejercicio, al menos aquí en México. Pues realmente era lo que encontrabas en internet era muy poco, ¿no? Y más si, por ejemplo, el inglés como que no era tu fuerte, ¿no? En ese momento para mí el inglés no era como lo más fuerte en mí. Y obviamente el después ya lo empiezas a pulir por necesidad. Pero es muy poco lo que encontraba en internet y ahí es más como la referencia de boca en boca, ¿no? Le vas preguntando al profesor, oiga, ¿quién me recomienda que me pueda instruir? Yo puedo ir al gimnasio estos días y a lo mejor valdría la pena que el entrenamiento fuera diferente, ¿no? O sea, yo ni Ujú, siquiera sabía que podía ser diferente, yo simplemente decía, a lo mejor puedo hacer algo ahí extra ujú. que me pueda ayudar aquí justamente en estas actividades físicas. Pero realmente era muy burdo, era de boca en boca y de amigo en amigo, oye, yo te recomiendo a tal persona, así. Ahorita realmente yo soy súper malo para los nombres, ahorita ya no me recuerdo de ese momento ya no recuerdo tanto las personas a las que me recomendaron. Pero de ahí poco a poco uno va aprendiendo, ¿no? Y ya después, pues obviamente sí existió este boom ya de lo que es el Internet. Yo me acuerdo ya en lo que es la universidad, que incluso para mis prácticas de ingeniero, pues obviamente ya había mucha información para que problemas que tú tenías Ujú. en la escuela, pues ya había alguien que ya había tenido ese problema y ya lo había solucionado, ¿no? Entonces ya, Ya, sí. ya había bastante información de la que podía rescatar y ya de aquí ya empiezo a ver a otra línea de entrenadores, ¿no? Ya empiezo a conocer, por ejemplo, lo que es Alex Amaniego, que se dedica más al CrossFit, a Jay, que en ese momento pues también se dedicaba mucho a lo que es, en ese momento se dedicaba mucho a lo que era la fuerza, powerlifting, ya también hipertrofia y ejercicio correctivo y demás, y entonces empiezas a tomar a estas personas como referentes y pues tratas de que te entrenen y pues obviamente también ir aprendiendo un poquito de ellos.
No, y creo que justo esa mentalidad, al menos me atrevería a decir, mi buen Adrián, es algo que compensa mucho en el largo plazo, como tú lo mencionaste. Tanto, claro, el que le nace la curiosidad por querer ir a buscar sobre más temas, pero creo que también de aquellas personas que se abren a hablar de ciertos temas, porque creo que, digo, compartiéndote un poco y hablándolo desde las trincheras que a mí me ha tocado vivir, que pues es más este campo de culturismo, que es donde por lo regular me desarrollo, donde me desarrollo más. Esta de repente misticismo que existe sobre es que tal preparador ha colocado a tantas personas en ciertos lugares y como que, uff, ese preparador pues no te va a contar lo que él hace porque de repente como que se crean esta burbuja, por así decirlo, de que él sabe el conocimiento, ¿no? Pero creo que cuando te acercas a verdaderos profesionales, digo, no sé cómo tú ves ese punto de vista, pero a mí me ha pasado y es algo que puedo confirmar, sobre todo en estos últimos años, lo primero que hacen es hablar y compartir, porque creo que se sabe perfectamente que el conocimiento, o más bien dicho, la perspectiva es que el conocimiento no es algo de tener o no, sino como, pues te lo paso y ya lo tienes, sino que es algo de construcción. Y al final, por mucho que converses con una persona que tiene bastante experiencia, te va a ahorrar muchas cosas porque te va a poder aclarar ciertos puntos de vista, por así decirlo, te va a señalar hacia dónde están los caminos, pero no los va a recorrer por ti. O sea, tú eres el que tiene que hacer el trabajo, tú eres el que vas a identificar áreas de oportunidad y a partir de ahí empezar a construir, empezar a aprender. No sé tú, por ejemplo, cómo ves esa perspectiva y si fue así o si era así antes de que empezara ese boom de redes sociales o siempre has sentido esa apertura con los profesionales previo igual a redes sociales. Yo creo que encuentras en el mundo de todo, o sea, encuentras a personas muy abiertas y a personas que le preguntas algo y a lo mejor te empieza a dar largas y te Ujú. empieza como a dar vueltas y al final no te termina diciendo nada, ¿no? Sí, Yo creo que la gente que ya sabe, ya pasó el umbral de al menos saber lo que no sabe y empieza como conoce sus limitantes en términos de conocimiento, ¿no? ya. Ya ajá, porque cuando empiezas y empiezas a ver poco, pues crees que sabes todo, pero conforme más vas aprendiendo, pues te vas dando cuenta de todo lo que no sabes. Y ya la gente que pasa ese límite umbral, ya entiende que una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la sabiduría de tal cosa. O sea, una persona puede tener mucho conocimiento, pero también el qué haces con ese conocimiento es lo que hace la sabiduría, ¿no? Es lo que hace que tú puedas incluso crecer, ¿no? Porque yo lo platico con un amigo, ¿no? O sea, y un amigo me lo ha dicho a mí. Mucha gente ha tomado los mismos cursos que tú, pero no han Ya. tenido el mismo éxito que tú. ¿Por qué? Porque a pesar de que el conocimiento, el curso, lo hayan tomado igual que tú, pues uno es el que aplica ese conocimiento e incluso el hecho de poder intercambiar con otra persona hace que este debate, que realmente es el debate sano, esa confrontación de ideas, pues realmente permita que fluya una nueva línea de pensamiento, ¿no? O sea, tú y yo lo vemos cuando leemos un artículo científico, o sea, tú a lo mejor leemos el mismo artículo científico, que son los mismos datos, la misma información y demás, pero cada uno lo podemos interpretar de manera diferente. Y cuando hacemos este clic de intercambio, no solamente yo me quedo con mi perspectiva, sino también aprendo un poco de lo que tú estás, cómo tú lo estás viendo. Claro. Y eso hace que el conocimiento vaya obteniendo mayor nivel, ¿no? Mayor como pureza, por así decirlo. Entonces, para mí siempre he encontrado personas de todo tipo, ¿no? Todo tipo. Sí, Personas que se abren y que no. Pero ya depende de uno también, yo creo que de todo el mundo puedes aprender, nada más es como ser observador. totalmente. Mira, fíjate, ahorita recordé mucho, alguna vez lo conversaba con un amigo, el cual me dijo igual eso mismo, ¿no? O sea, de todo mundo puedes aprender, hasta de los profesores que tienes en la universidad, que los puedes identificar como que son malos, como que no tienen esa pasión por querer enseñar, hasta ellos les puedes aprender, porque aprendes a lo mejor como tú no quieres ser. Y de identificar cosas que no quieres hacer ya es algo fructífero, porque ya estás identificando que no quieres, ¿no? Y fíjate, creo que ese, el famoso efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es muy común de escuchar en redes sociales, de repente pensar que sabes más de lo que realmente sabes. Y es curioso porque ahorita, como lo dijiste, se me vino a la mente justo esa diferencia entre conocer algo a verdaderamente aprenderlo, ¿no? El verdaderamente saber que, oye, pues existen ciertas cosas que a lo mejor no he leído, no he aprendido,
pero meterse en ese viaje para poder aprenderlas, yo me atrevería a decir que es muy incómodo, ¿no? Porque a lo mejor de repente la parte de adquisición de cursos, lo demás, que creo que hay muy buenos y hay muy buenas opciones, pero algo que últimamente también por así decirlo, promuevo mucho, es, sí, está bien, pero al final yo creo que el principal objetivo, no sé ahí tú cómo lo veas, por ejemplo, de cursos, de ponencias, de congresos, etc., es empezar a encenderte la llama. O sea, encenderte esa llama de saber, oye, hasta este punto respecto a cierto tema, tenemos cierto nivel de investigación, tenemos ciertas recomendaciones. Pero claro, si tú de repente empiezas a entender cómo es que llegaron a esas recomendaciones, te das cuenta de cómo cambió el conocimiento en el transcurso de ese tiempo, ¿no? Y ahí es como que nace esa, por así decirlo, esa llamita de querer aprender más, a querer aprender más, ¿no? Y justamente citando el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? De repente en darte cuenta cuando todo lo que te falta por aprender, pues es un resignificar, digo, no sé si supongo que en algún punto lo llegaste a experimentar, de decir, chin. O sea, yo pensé que la muralla medía 5 metros, pero ya me acerqué bien y no, mide 500, ¿no? Pero tener todavía esa tranquilidad de decir, ok, pero aún así voy a intentar a seguirla trepando, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta que, ok, ya no vas en el 500, pero ya vas en el 200, en el metro 300, ¿no? Pero esa parte que yo me atrevería a decir que es de repente muy incómoda, porque es el identificar que no sabes algo, de repente como que genera cierta cuestión, hasta me atrevería a decir de vergüenza, ¿no? Pero creo que justo el poder conocer a alguien, el poder presentarle tus ideas, el poder justamente que se dé el debate sano que comentaste hace un momento, pues creo que es bien interesante, ¿no? Y que al final no es conocimiento en sí mismo, pero es, por así decirlo, maneras en las cuales puedes aumentar ese conocimiento, puedes aumentar tu forma de ver el conocimiento. Y creo que es muy valioso, o sea, que son cosas que a lo mejor se ven más como habilidades que el conocimiento, pero es muy valioso para adquirirlo, ¿no? Y que desde mi punto de vista creo que eso puede en el largo plazo llegar a abrirte más puertas, más oportunidades. Digo, no sé, por ejemplo, tú cómo lo veas, hermano. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que tú tengas una flexibilidad de incluso el poder cambiar de opinión, o sea, porque luego tenemos ideas muy arraigadas que ni siquiera ya cuando, si hacemos una retrospectiva, pues ya vemos qué es lo que dijo fulano fulano del fulano del fulano del fulano. O sea, pero tú estás tan casado con esa idea que pues la defiendes a capa y espada, ¿no? Entonces, una es saber que no tenemos, nadie tiene el conocimiento absoluto, o sea, realmente la verdad es multifacética e incluso pues yo lo veo así en las ciencias del deporte que tienen hasta cierto grado artístico, ¿no? Porque la ciencia no ha descubierto todo, o sea, lamentablemente no tenemos la ciencia, no ha Ya. descubierto el 100% de la verdad y nada más tenemos piezas de rompecabezas que pues nuestra imaginación nos da para completar lo que es lo que el paisaje sería, ¿no? Y obviamente con conocimientos lógicos y obviamente bien congruentes en lo que sí ya se sabe, pero no tenemos la verdad absoluta. Entonces, el hecho de que alguien a lo mejor pueda presentarte información nueva que tú a lo mejor no has tenido la oportunidad de leer por lo que sea, porque incluso también yo lo veo así, o sea, y desgraciadamente es así, el conocimiento es elitista. O sea, Ujú. necesitas tener recursos para Claro. adquirirlo. O sea, ajá, obviamente, por ejemplo, todos los journals, toda la información que va saliendo actualmente mes a mes de los diferentes, publicaciones que las mismas ciencias del deporte va generando, pues obviamente hay que pagar luego acceso, ¿no? No todo es público, no todo es público. Entonces, cuando tú tienes esa facilidad de preguntarle a la persona, oye, tú tienes este journal, oye, tú tienes o se van generando grupos, tú lo sabes, de estudio y demás, de yo no lo tengo, pero Mengano sí, bueno, y lo manda. Entonces, esa parte está padre, porque al final, como tú lo dices, el conocimiento, yo sí creo que debe ser gratuito, ¿no? O sea, el conocimiento para todos, ya que lo que haga cada quien con él ya es otra cosa. Pero totalmente de acuerdo, o sea el poder hablar con otras personas siempre va a florecer o va a florecer más, le va a dar más abono al conocimiento porque vas Claro. viendo de diferentes puntos de vista lo que es una misma verdad. O sea, lo vemos en esa teoría de la relatividad, ¿no? O sea, tú a lo mejor tú ves aquí una C, pero yo como la veo acá del otro lado veo una O, ¿no? O sea, un ejemplo. Entonces, estamos viendo lo mismo, nada más que lo estamos viendo de diferente perspectiva. Y me gustó eso que comentaste, que sí, ¿eh? O sea, creo que cuando nos ponemos a reflexionar lo suficiente,
empezamos a hacer esas conclusiones o empezamos, por así decirlo, a atar cabos respecto al conocimiento elitista. Y coincido, o sea, al final también darnos cuenta de que, claro, las ciencias en sí mismas son una industria, ¿no? O sea, son una industria y que de repente en esa industria, como en todo, pues no siempre va a ir por lo regular en pro de querer mejorar, ¿no? O sea, querer ayudar a los profesionales, a lo mejor va en pro también, pues de generar capital, ¿no? Entonces, tener esas cosas bien identificadas, creo que es importante. Obvio, no creo que ni tú ni yo estamos tratando de dar este punto extremista de no, la ciencia es mala ni no, sino más bien entender que, claro, el acceso a la misma es limitado. O sea, y es importante justamente poder, al menos así también lo veo yo, explotar los recursos que tienes ahorita, ¿no? Con lo que te puedes mover ahorita. Y justo las relaciones profesionales, el comunicarte, de repente puede abrir muchas puertas, ¿no? Y eso es interesante también verlo desde este otro punto de vista, el cual es pues adquirir información. Y Adrián, digo, moviendo un poquito el punto, ok, digo, empiezas a darte cuenta, empiezas a educarte, empiezas a adquirir más información, a empezar justamente como lo dijiste, ver las distintas piezas del rompecabezas y darte una idea del mapa del paisaje. ¿En qué momento ahora empieza a tornarse un poco el decir, ok, probablemente yo pueda ayudar pueda empezar a comenzar a ayudar a las personas, ¿no? Y empezar a, por así decirlo, darle esta otra perspectiva de, ok, tal vez puedo generar rentabilidad de acá. ¿En qué momento pasa eso? ¿En qué momento empieza a hacer en qué momento empiezas a darle esa otra perspectiva? Pues realmente fue cuando te digo que pasó esto de la deuda que adquirí de Ujú. hecho la adquirí con mis papás, o sea, Ok. entonces yo haciendo cuentas decía, no manches, voy a tardar un año así nada más gastando lo que debo de gastar en mí, Ujú, voy a tardar como un año en saldarla, ¿no? Entonces fue justamente platicando con Jay y ujú, Jay me dice, oye, pues ya tus conocimientos, o sea, no me lo dijo así literal, pero me dijo, ya tus conocimientos como que pues están bien, o sea, están arribita de lo que uno esperaría, pues, ¿por qué no empiezas a hacer programas de entrenamiento, ¿no? O sea, de cobras barato, sacas 10 programas, ya te vas ayudando de tanto dinero por programa y pues obviamente eso te va a ayudar para saldar más rápido la deuda. ujú, Y ya así fue prácticamente como empezó, como empezó. Realmente realmente yo siempre lo he dicho, o sea, yo empecé a aprender para mí. La verdad es que ujú. egoístamente yo empecé a Sí, sí, aprender sí. para mí. Y siempre estuve aprendiendo pues para mí, ¿no? Para ahorrarme tiempo, para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente y lo que sea. Ya después empecé a conocer esta parte de lo que es el coaching, de este lado humano de, oye, Ya. realmente estás impactando en la vida de las personas, ¿no? E incluso muchos mentores me lo decían, oye, tienes que ser cuidadoso, ¿no? O sea, no nada más programas por programar, sino ten en cuenta de que esta persona te está pagando y aparte está dedicando una hora de su vida al día en hacer lo que tú le estás diciendo que haga, ¿no? Para tal objetivo, ¿no? Entonces eso como que pues también a mí como que me moralmente me hacía como que muy responsable de decir voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que esta persona realmente aproveche el tiempo que justamente le va a dedicar a este programa de entrenamiento, ¿no? Y con el tiempo, pues yo creo que nunca me ha pasado, pero yo creo que es Ujú. como cuando me dicen que conocen una chava que no les gustaba y la van conociendo y se empiezan a enamorar, ¿no? O Ujú. sea, así, a mí así me pasó. O sea, al principio no era como que algo que yo genuinamente yo quisiera hacer, Claro. pero después me fui enamorando de todo lo que involucraba lo que es ser entrenador. Realmente ahorita pues es algo que amo muchísimo, me apasiona realmente ver a la gente como uno realmente sentado aquí en su escritorio, cómo es capaz de impactar en los resultados, ¿no? Sea poco o mucho lo que uno hace, pero estás teniendo ahí contribución entre los éxitos y los logros de las personas, ¿no? Claro. Y obviamente también toda esta parte de que me ha permitido conocer personas de diferentes estados de la República, de otros países, Adrián, me ha Adrián, permitido... Ajá. perdón, Petro, que te interrumpa tantito. Dame tantito, me das un segundito, es que ahorita tuve un inconveniente, rapidísimo. Sí, no me Sí, tardo nada. Perdón, perdón que te interrumpa, discúlpame. sí, no te Rápido. preocupes.
Listo, hermano, discúlpame, es que tenía aquí no sé si se llegó a escuchar, pero estaba llorando mi perrito y estaba aquí rascando, digo, si no, va a estar Ah, no, se va a no, no filtrar, escuché. se va a filtrar mucho Nada, en el audio. Pero bueno, no te discúlpame, preocupes. Adrián. Continuando, sí me comentabas que empezaste a justamente a conocer igual en otras partes de México la parte del coaching, retomando ahora sí. Sí, pues realmente eso también ha hecho que pues, yo también me vuelva todavía más apasionado, ¿no? Porque yo ya tengo 35 años, entonces ya realmente así como que digas, ya competir o ya hacerlo tan al alto rendimiento, pues tampoco, ¿no? O sea, ya ahorita para mí ya es más como, ahora sí ya en esta parte ya entiendo a la gente, cuando yo tenía 18 que Ujú. me decía, yo vengo aquí por salud, yo decía, no mames, perdón, Sí, sí, yo decía, no manches, o sea, pues qué pedo, ¿no? Y ahorita sí ya los entiendo, ¿no? Digo, no manches, sí tienes, ya lo sí. veo desde otra perspectiva y digo, ahorita, por ejemplo, yo ya quiero entrenar por estar bien, por estar sano, por ser longevo, pues en algún momento ser padre y poder tener esta capacidad de realizar actividades físicas con mis hijos, ¿no? Pero llegando al mismo punto, pues obviamente ya lo hago ya si me sigo capacitando, pero pues para que la gente le vaya bien, ¿no? Para esa gente que pues, hace el esfuerzo por pagarme, hace el esfuerzo por entrenar y todo, pues obviamente darles las mejores herramientas por medio de un programa de entrenamiento, pues para que logren sus objetivos. Y digo, muchos puntos que tocaste, hermano, la verdad creo que es algo muy interesante justamente en la cual hoy en día creo que vale la pena el conversar respecto al coaching y saber justamente la perspectiva de distintos entrenadores, ¿no? Claro, por ejemplo, tú y yo nos dedicamos a la parte de entrenadores, entrenadores online, pero tú atiendes a cierto tipo de población y yo atiendo por lo regular a otro tipo de población. Pero al final, la base, que es algo que yo comúnmente igual predico, la base es que pues si tú eres un profesional, vas a dar un buen servicio y ese buen servicio pues va acompañado, claro, de ser ético con lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que eso al final, me gustó mucho lo que comentaste respecto a, es esa chava que te presentan y no te gusta, pero de repente te vas como que enamorando, ¿no? Y yo digo, no sé cómo ahí lo hayas visto, te quería compartir un poco este punto de vista del comenzar a ver recomendaciones, empezar a ver por lo regular cómo se plantean, ¿no? Programas de entrenamiento, cuáles son las bases, cuál es la evidencia, pero cuando ya empezamos a ver eso reflejado en una persona de X edad, con tanto tiempo de disponibilidad en el día, con tantos tiempos de disponibilidad de días a la semana, con ciertos retos y con sobre todo objetivos que, claro, a lo largo de lo que van cambiando en nuestra vida, como vamos avanzando en nuestra vida, van cambiando. Claro, ¿no? Porque cuando pues empiezas, al menos cuando yo empiezo a entrenar, claro, mi objetivo meramente era pues verme bien, no había otro, ¿no? Pero a medida que justo empiezan a pasarte ciertas situaciones de la vida, empiezas a ver distintas cosas, distintas facetas, empiezas a experimentar, es ahí cuando empiezas, ok, ¿cómo esto que estoy haciendo, que es la parte del entrenamiento, en mi caso también la parte de nutrición, empiezo a empalmarlo en general con la persona, con su vida, con su contexto, con su ambiente? Y creo que ahí también es bien interesante, ¿no? Por así decirlo, regresando a lo que comentabas de la comparación, ¿qué es lo que te enamora? ¿Qué es lo que te empieza a enamorar principalmente del coaching? O sea, que dices, ok, ya me di cuenta dónde puedo sacar, por así decirlo, estos aprendizajes, que creo que también ese es otro tipo también de aprendizaje, ¿no? El poder ahora bajar los conocimientos, aplicarlos en las personas y empezar, creo, así lo llego a percibir. Cada entrenador tiene una forma de trabajar o desarrolla sus distintas maneras de trabajar debido, claro, a las personas que atiende. Cómo empieza a desarrollar su forma de poder llevar, de poder intervenir, ¿no? Y empiezan a lo que comúnmente se conoce como sus heurísticas, ¿no? Cada quien tiene su manera de consolidar el conocimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo empezó a hacer esa transferencia, por así decirlo, Adrián? Al principio como que uno, bueno, al menos yo, por ejemplo, yo dudaba, ¿no? Como tú lo dices, el conocimiento es y cuando lo intentas bajar a personas que ya tienen ciertas peculiaridades, que no son nada diferentes, ¿no? Simplemente estilos de vida, tiempos que pueden entrenar, preferencias, objetivos también. Pues cómo machas toda esa información con esta persona para que le vaya bien, ¿no? Y me acuerdo que al principio pues yo dudaba, ¿no? O sea, mandaba a mis primeras personas a las competencias, yo decía, no manches, sí lo habré preparado bien, sí habremos hecho bien las cosas que yo quería hacer, o yo sí habré planteado bien los tiempos, la distribución del entrenamiento, o sea, todas estas cuestiones
para que la gente que no lo sepa, pues yo me dedico más a lo que es, ahorita mi fuerte es el CrossFit. Yo me tengo Ok. muchísimos atletas que se dedican al CrossFit. Entonces ya es una parte más como de rendimiento, por así decirlo, físico. Ujú, Entonces para mí, pues es importante que les vaya bien, ¿no? ujú. Entonces cuando empiezo a ver que pues sí, empiezan a tener buenos resultados, las personas se empiezan a sentir a gusto con los que están obteniendo y demás, pues yo me empiezo a enamorar de todo esto porque digo, oye, Ya, está bien padre, ¿no? O sea, como la ciencia dice tales cosas, tú tratas de moldearlo, lo aterrizas a esta persona y pues obtiene, si esta persona también es diligente, también, porque esto no nada más es del entrenador, ¿no? Esto también es del atleta, claro. ¿no? Y no Sí. solamente es de que lo haga, ¿no? Sino que te dé la retroalimentación necesaria en los momentos necesarios para que tú puedas realizar ciertos ajustes, ¿no? Porque es lo que yo les digo, yo no soy mago ni soy un vidente ni nada como para saber lo que te está pasando a ti, leer Sí, tu mente y pasmarlo, ¿no? O sea, tiene que haber un feedback de intercambio de información entre ambos para que pues claro. esto salga bien, ¿no? Entonces, como tú dices, con ese tiempo y con la experiencia vamos puliendo nuestros propios métodos y vamos incluso hasta siendo diligentes con la información que requerimos, ¿no? Probablemente tú requieras un feedback diferente al que yo requiero, ¿no? Y eso nos lo ha dado, pues pues la ciencia nos dice que estos son las retroalimentaciones y otra vez, ¿sabes qué? La ciencia dice esto, pero yo he visto que en la práctica este feedback no me funciona. ¿Por qué? Pues me está dando información que está haciendo basura, ruido. Me sirve más este o este o este. Y así fue como me empiezo a enamorar un poquito más. Obviamente, pues también me enamoro, y no lo digo de manera como metafórica, pero el hecho del ambiente social, ¿no? O sea, me enamoro de cómo me llevo con mis clientes, ¿no? De mis atletas. Hay algunos que con el tiempo se vuelven hasta amigos, o sea, se vuelven Sí. gente que cuando yo voy a sus respectivos estados o sus respectivos localidades, pues los veo y hasta como si fueran amigos, ¿no? Sí, sí, sí. De aquí a la vuelta, ¿no? Y obviamente también hay gente que siempre es como con una línea de respeto y demás, pero, o sea, la relación es lo que yo le digo a la gente. Yo no, tú no me pagas por ser mi amigo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sino la relación se va dando conforme las circunstancias como en la vida, ¿no? O sea, hay gente Claro. con la que te llevas bien ¿no? Pero eso es lo que me ha enamorado, o sea, que ver el resultado de la gente, como por ejemplo tú puedes estar 2, 3 horas estudiando algo, de pronto lo empiezas a aplicar en una serie de ciclos, semanas o periodos, y cómo esta persona va mejorando, ¿no? O sea, y la verdad es lo que me encanta, y sobre todo que poco a poco pues la gente va teniendo más confianza en ti y en lo que haces. Y fíjate, ahí creo que una de las cosas que de repente, nuevamente, no tiene mucha visibilidad cuando hablamos de dedicarte a esta parte de dar coaching online, presencial, pero coaching, es al menos creo que yo lo puedo visualizar de esta manera, la cual es, te enriquece a ti como persona. Como entrenador te hace mejor, claro, porque tienes más datos. Empiezas a ver cómo ya se empiezan a ver las cosas en la población que te toca atender, ¿no? Que eso igual es importante. Al final, de repente, pensamos que lo que de repente vemos en las conclusiones, en los resultados de cierto artículo que evalúa cierto protocolo de entrenamiento, etc., va a ser lo que nos va a tocar. Y claro, habla de medias, habla de promedios, pero al final nosotros por mero recurso humano, vamos a tener un número limitado de personas en nuestra vida, ¿no? Y eso contemplando que nos explotemos en cierto nivel de atender a cierto número de personas. Va a haber un punto en el que no vamos a poder atender más. Y esas personas que atendamos en el grueso de la población, pues realmente no es significativo. Son muy pocas personas que vamos a poder atender por recurso humano meramente, ¿no? Pero justamente el poder ahora tú empezar a afianzar, ¿no? Esta, tu base de datos, por así decirlo, y a través de ahí ir avanzando en cómo tú llegas a implementar, ¿no? Ciertas prácticas y sobre todo, como lo dijiste muy bien, empiezas a ver los resultados, ¿no? Que al final eso es por el cual estás entrenando, por el cual estás buscando cierto objetivo, porque quieres algo, quieres ese objetivo, mejor dicho, ¿no? Entonces, al alcanzarlo, pues de repente empieza a hacerte esos clics de sentido, por así decirlo, ¿no? Y ahí fíjate, igual otra cosa que me gustaría agregar, Adrián, es empiezas, no sé si te llegó a pasar en algún punto, pero dejas de buscar o al menos así me sucedió a mí, dejas de buscar el únicamente aprender más
para aprender más y ya, ¿no? Que al final, nuevamente, es un camino, yo me atrevería a decir infinito, ¿no? Si realmente te quieres poner en aprender, aprender siempre vas a poder aprender más, eso es inevitable. Pero empiezas ahora a orientar esas horas de aprendizaje en ver cuáles son tus problemáticas del día a día que tienes especialmente con tus pacientes, ¿no? O que tú tienes como profesional. A lo mejor hay cosas que dices, chin, ¿sabes qué? Es que esto tal vez me falta estudiar estas bases, ¿no? Me falta estudiar un poquito más esto porque tal vez de repente no tengo muchas respuestas a qué. Y ahora entonces aprendes, pero ya aprendes con un sentido, porque ese sentido sabes que a ti te va a generar el poder ayudar de mejor manera a las personas que atiendes, ¿no? Y entonces ya se vuelve, yo me atrevería a decir también, una práctica más humana, ¿no? Y al menos ahí es donde empiezas a bajar un poquito los hombros y decir, ok, se trata justamente de buscar la evidencia, la mejor evidencia que haya, ¿no? Para, en el contexto en el que yo me muevo, en el área en el que yo me muevo y específicamente aún más con las personas que yo comúnmente atiendo, ¿no? Y a partir de ahí empiezas tú mismo a modular, empiezas tú mismo a cambiar, yo una de las cosas que más igual menciono es atreverte, o sea, atrévete a decir, sé que tengo ciertas piezas del rompecabezas, voy a dibujar el mapa que yo creo que pudiera ser mejor para llegar a ese objetivo, ¿no? Y claro, eso va a estar muy influenciado por la cantidad que estés informado, educado respecto a ciertos temas, pero también la experiencia misma, ¿no? El que tú vayas implementando, vayas viendo cómo te tropiezas, vayas identificando, por así decirlo, baches, y que al final algo que extraigo de lo que vemos como la evidencia, la creación de evidencia científica, conocimiento, es justamente la manera en la que se hace. Ya no tanto el conocimiento en sí, porque nuevamente creo que es un camino complejo y en cierto punto yo me atrevería a decir infinito, pero sí la manera en la cual se hace, en ser rigurosos, en implementar prácticas, en implementar, ver respuestas, cambiar, monitorear variables para cambiarlas e ir viendo qué variable impactó, ¿no? Creo que eso es interesante ya cuando lo empezamos a ver en el largo plazo y más cuando lo empezamos a ver ya con estos lentes, por así decirlo, de entrenador, de coaching, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahora lo que está pasando en esta época es todo lo contrario a lo pasado que yo te comenté, ¿no? Ahorita ya hay un exceso de información, o sea, Ya. ya hay demasiada información y como tú lo dices, ya no solamente es buscar la información, sino también buscar la calidad de la información. Como ahorita lo acabas de comentar, puedes encontrar diferentes artículos científicos que van a tener diferente tipo de rigurosidad y diferente tipo de calidad dentro de un mismo tema. Entonces, obviamente, pues ya también incluso ahí se convierte en un filtro de qué es lo que voy a leer, ¿no? Porque al final el tiempo humano es limitado en todos los aspectos, ¿no? Entonces, a mí también llega un punto en el que a qué voy a estudiar, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba empezando en todo esto del entrenamiento y por ahí si llegas a ver alguno de mis posts, algunos yo los hice yo en Illustrator, ¿no? O sea, Ujú. porque hasta me tomé el tiempo de aprender a hacer Illustrator. Claro. Y conforme tú dices, va pasando el tiempo y digo, oye, yo me tardo en hacer esta publicación una hora, cuando a lo mejor si le pago a un diseñador, él la va a hacer muchísimo mejor, se va a tardar 15 20 minutos, la va a hacer muchísimo mejor. Y yo mejor en vez de dedicarme a estar aprendiendo Illustrator, mejor me voy a poner a aprender voy a poner a aprender un nuevo curso relacionado a justamente a mi población, ¿no? Y lo mismo sucede ahorita, o sea, por ejemplo, tú lo acabas de decir, tú tienes un tipo de nicho que es, por así decirlo, un poquito más enfocado a lo que es la hipertrofia, fisicoculturismo y demás. Y a lo mejor, pues para ti tiende a ser un poco redundante a lo mejor lo que es, no sé, entrenamiento de velocidad, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque tu nicho está más enfocado a otros tipos de objetivos. A mí también luego me pasa que me llega gente que, oye, pues, tú preparas a gente que hace ballet. Ujú. No, en mi vida le digo, y mejor busca a otra persona porque pues yo no me voy a ponerme a dedicarme a estudiar 4, 5, 6 horas todos los días Ujú. para aprender de ballet cuando ya tengo pues mi nicho identificado que es a lo mejor CrossFit, deportes de combate, Jiu-Jitsu y demás, que a lo mejor sí tengo que seguir estudiando, pero ya los cimientos ya están estructurados para que simplemente vaya puliendo más lo que requiero, ¿no? Porque Claro. también sí creo que debemos de saber de todo, pero es como un concepto entre especialista generalista, ¿no? O sea, es Ujú. importante que sepas de todo, pero que pues sí tengas algo muy especializado, ¿no? Yo, por ejemplo, no me pongo a estudiar de nutrición porque es otro mundo totalmente diferente y siento que si yo estudiara nutrición,
pues le estaría quitando tiempo al entrenamiento que pues todavía, al menos yo considero que todavía tengo que seguir aprendiendo bastante. Y fíjate, Adrián, ahí, justamente como lo propones, yo me atrevería a decir que es la manera en la cual se figura, se ve un entrenador que justamente tiene esto que mencionaba hace un momento, ética, meramente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú dices, oye, si yo acepto a una persona que a lo mejor está en otra disciplina, el primer pensamiento que se te viene a la mente es, pues, no, perdón, el primer pensamiento que no se te viene a la mente es, ah, pues lo acepto y veo qué hago, sino que el primer pensamiento es, chin, voy a tener que dedicarle muchas horas a estudiar para poder darle una buena intervención, ¿no? Y es ahí donde justo como que esta parte profesional es algo que se queda ya en la parte del entrenador, en la parte del nutriólogo y que creo que es muy valiosa porque ahí es donde entra este medidor, este marcador, y dices, "Mm, ¿sabes qué? No es el área de expertise, no es algo a lo que le he dedicado tiempo y la verdad ahorita no es algo a lo que le dedicaría tiempo, ¿no? Y luego ver estas otras disciplinas, ¿no? Que ahorita las mencionaste muy bien, que yo igual lo veo de esta manera, son disciplinas vecinas, ¿no? O sea, son cosas que tú desarrollas cierto programa de entrenamiento que sabes que ciertas bases que estás estudiando podrán ser aplicables también a esta otra disciplina, ¿no? Claro, con sus distintas modificaciones, con sus distintos énfasis, análisis de necesidades, pero siguen siendo vecinas, o sea, comparten, son primos, por así decirlo, ¿no? Y como que al final se empata muy bien la adquisición de conocimiento en esa parte y te enriquece también más, ¿no? Y digo, Adrián, ahí para empezar a cerrar un poquito la conversación, me gustaría que igual platicaras un poquito respecto a CrossFit. Me dijiste que ahorita es el área en la que más te especialistas. La verdad es que es algo que yo no he estudiado, no le he dedicado el tiempo a aprender respecto a CrossFit. Claro, mi perspectiva, como me atrevo a decir varios de los que nos escuchan, es CrossFit por lo regular. Pues yo me atrevería a decir que desde que entré al gimnasio se empezó a hacer muy común en los gimnasios, ¿no? Por lo regular es, ok, es práctica, clases de CrossFit, que se me viene a la mente la parte de mover llantas, la parte de hacer este tipo de movimientos. Sin embargo, desde tu punto de vista ya más profesional, educado en esa área, CrossFit, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo definimos? Y también platica un poquito de la aplicación o cosas interesantes ahorita en tu práctica. Claro, claro, con el respectivo tiempo, ¿no? Porque sé que pudiera hacerte ahí una clase completa de eso, ¿no? Pero cosas generales de CrossFit, particularmente es una duda mía que me genera interés. Sí, CrossFit es un deporte actividad que prácticamente involucra movimientos funcionales realmente involucrados a alta intensidad o una alta capacidad de resistencia en ciertos lapsos de tiempo. Y pues realmente es el problema de CrossFit, o sea, es el problema que tiene ahorita CrossFit Ujú, como marca y que ahorita está teniendo problemas porque cualquier cosa en teoría puede ser CrossFit. Tú ya, ahorita platicabas de las llantas, de las cuerdas y así. Eso era hace como 10 años. ok, Realmente ahorita el CrossFit ha evolucionado donde ya se ha estandarizado de ciertas maneras ciertos movimientos, ujú, sobre todo para hacerlo como un deporte. Sobre todo lo que busca es como volverse como un deporte. Y obviamente pues no puede, hay movimientos o implementos que no se pueden utilizar para que justamente quede, ¿no? Es una actividad que mucha gente la usa para como acondicionamiento físico para otros deportes, o al menos esa fue como la intención de una preparación física general para ujú, ciertos deportes, pero realmente ahorita ya CrossFit se ha llevado a tal punto que practicar CrossFit solamente te va a volver bueno para hacer CrossFit. ¿Ok? Eso es lo que sí me gustaría que la gente tuviera en cuenta. Porque luego llega gente y me dice, yo soy peleador de Jiu-Jitsu, ponme ujú, CrossFit. Digo, no, mejor te pongo preparación física para Jiu-Jitsu, o sea, porque si te pongo CrossFit, hay movimientos que son muy redundantes, o sea, son muy, que incluso hasta dentro de los mismos entrenadores no vemos como aplicables a la vida, o sea, por ejemplo, parte de cabeza y hacer flexiones pavo de cabeza, eso no tiene ninguna aplicación en la vida normal, ¿no? Nosotros ujú, lo hacemos porque es el deporte, ¿no? Así como cuando a alguien le dicen, encesta una pelota en un aro y cuándo va a tener esa aplicación en el 99% de los casos de la vida, pues quién sabe, ¿no? Pero en el deporte se tiene que hacer y aquí en el claro. CrossFit igual, o sea, por eso lo hacemos. Pero pues el CrossFit solamente te vuelve bueno haciendo CrossFit. Lo que tiene divertido y lo que tiene de que ha afianzado bastante en la comunidad del fitness es que CrossFit tiende a ser muy variado, ¿no? Tiende a tener una variación
no es rutinario como por ejemplo puede ser la hipertrofia, el power building, el fisicoculturismo, así. Y eso es lo que jala a otro tipo de nicho, ¿no? Porque Ujú. hay nichos para todo, eso es lo bueno. O sea, hay Claro. gente que le gusta lo rutinario y saber lo que va a hacer, Ujú. y hay gente que sí le gusta como esa constante variación, ¿no? Eso es lo que ayuda justamente al CrossFit, esa variación. Y otra cosa que ayuda también es este aspecto de la comunidad, ¿no? De las clases, Claro. de que pues son clases de 5 o 10 personas y todos están haciendo lo mismo. Entonces eso vuelve como que muy competitivo el asunto, porque siempre estás con, yo me acuerdo cuando empecé, Ujú. siempre estás con tu compañero de, oye, ¿tú cuánto hiciste? Le tengo que ganar, le quiero ganar. Ya. Incluso también eso es para otro, también otro tipo de nicho, ¿no? Gente que le gusta esa parte competitiva, ¿no? Y como realmente también son movimientos que siempre se pueden escalar, siempre Ujú. puedes poner la regresión, por así decirlo, pues Ujú. permite que hagan la misma actividad tanto mi mamá, un niño, Ok. un viejito, siempre que haya buenos entrenadores que sepan ese tipo de ajustes, ¿no? Para mantener justamente el objetivo de la sesión. Pero eso es lo que lo vuelve muy divertido. Actualmente, pues ya se está volviendo un deporte. Tú puedes Ujú. ver competencias desde locales, regionales, nacionales e internacionales. Y pues obviamente va teniendo más especialización, ¿no? Más especialización en el deporte. Y eso justamente como ya hay una necesidad de el alto rendimiento, pues ya justamente se empiezan a involucrar todos estos aspectos de la periodización del entrenamiento para lograr mejores resultados con la gente. Y ya Claro. no solamente, mucha gente piensa que hacer CrossFit es inventarse lo que sea y cansarse. Pero ya cuando se lleva al alto rendimiento, pues ya involucra también justamente estos periodos de recuperación, sesiones ligeras, pesadas. Ya. Incluso hay bloques de entrenamiento donde el mismo atleta está repitiendo como si fuera un entrenamiento de fisicoculturismo, power building. Están repitiendo semana tras semana mismas Ya. secuencias, porque tú lo sabes, o sea, para generar ciertas adaptaciones como la fuerza, la hipertrofia, pues sí tiene que haber procesos de bastante, tanto de aclimatación como para, por ejemplo, generar esta necesidad del cuerpo de generar la síntesis proteínica para justamente, obviamente, mediante todo el ambiente de una dieta supercalórica o cierta cantidad de gramos por proteína por kilo de masa muscular, etcétera, pues para justificar la hipertrofia, ¿no? Entonces, obviamente hay necesidades también así, y pues obviamente todo eso se va gestionando, ¿no? O sea, muy divertido, la verdad. A mí me encanta programarle a la gente así, tienen que ser muy divertidos. ¿Y qué más? No, pues ya, es todo. Qué chingón, ¿no, hermano? Y creo que ahí, por ejemplo, nada más para complementar esa idea, que digo, una perspectiva de la cual yo ahorita la puedo extraer es justamente que cuando lo vemos ya cualquier deporte, ¿no? Ya al nivel competitivo, ya al nivel de competencia, la competencia justamente va a marcar, ¿no? Digo, así lo veo yo, tú me dirás si es correcto, es, va a marcar cuál es el tiempo, cuál es la periodización a seguir, porque tal vez, claro, como lo dijiste, si tú puedes decir que CrossFit o eh, englobar muchos ejercicios en CrossFit, pero cuando ya tu punto de vista es competitivo y sabes que en la competencia ya se estandarizaron ciertos movimientos, pues lo interesante es durante el lapso de tiempo que tengas para prepararte para competir, pues busques el mejorar en esos movimientos, ¿no? Y busques el mejorar adaptaciones en esos movimientos, ¿no? Y ahí es donde justamente empieza ahora esta labor de programación, de periodización, y creo que ahí pues es muy interesante justamente verlo desde esa otra parte. Digo, al final, como te mencionaba hace un momento, hermano, no es algo en lo que yo esté inmerso. Claro, lo identifico como yo me atrevo a decir, la gran mayoría de personas que van al gimnasio y les mencionan CrossFit, lo identifican, pero igual verlo ya desde esta perspectiva más afianzada, ¿no? En lo que primero, cómo lo definimos en el área también competitiva, es interesante porque igual enriquece mucho la práctica y para aquellas personas que practican CrossFit, pero también ya quieren darle esta seriedad, pues creo que ahí les dejas pistas muy interesantes para que empiecen a darse cuenta por dónde investigar, a con quién personas acercarse y a partir de ahí, pues poder mejorar, ¿no? Y darle, claro, para los que quieran verlo desde el punto de vista profesional, pero yo me atrevería a decir también para aquellas personas que se lo quieren tomar un poquito en serio, por así decirlo, ¿no? A lo mejor su ámbito no es competir, pero se lo quieren tomar en serio, ¿no? Sí, ahorita está saliendo de moda este concepto de atleta.
no, no me acuerdo cómo me lo mencionaban, pero era atleta recreativo, ¿no? Sí, Estas personas que a lo mejor no tienen el tiempo de dedicarles a sus sesiones 3, 4 horas al día, pero se quieren llevar a como a lo máximo que pueden, ¿no? A lo máximo como lo que yo buscaba antes, ¿no? O sea, no le ya, puedo dedicar todo el tiempo para entrenar, quiero que al menos este tiempo sea fructífero, ¿no? Que me sí, entregue los mejores resultados. Así ya va viendo gente cada vez más y, pues, y eso también abre más puertas a la parte integral, ¿no? Deja tú el CrossFit, el gimnasio, lo que sea, ¿no? Y hay más actividades que son más inclusivas, ¿no? Como las carreras, High Rocks, donde ya puede ir cualquier tipo de persona de todos los niveles y hacer una actividad física e incluso, pues obviamente, pues también ayudaría mucho llevar una preparación adecuada, claro, sobre todo ya ni siquiera por el tema del alto rendimiento, sino sí ir lo mejor preparados, pero incluso pues cuidarte de alguna lesión, ¿no? Cuidarte de que no te vaya a pasar algo, ¿no? O sea, vemos estas carreras de 21K, 42 kilómetros, claro, donde la gente pues luego sí las corre, ¿no? O las camina al final, pero se lesionan o ya están sin rodillas tantos meses. Entonces, todo eso está súper interesante y pues al final que la gente se lleve que pues no hay actividades físicas que sean mejores que las otras, o sea, simplemente es lo que a ti te guste hacer, ¿no? Hay gente que yo también cuando llevo lapsos de entrenar CrossFit, pues me aburro, ¿no? Y me meto al gimnasio y me gusta este aspecto de ya sé lo que voy a hacer, ¿no? No, ujú, no quiero andar pensando ni andarme complicando, me relaja mucho, o sea, en ese aspecto, obviamente, también es un dolor muy diferente, ¿no? Porque llevas el cuerpo muy cercano al fallo muscular. claro, Aquí en el CrossFit sí buscamos adaptarnos al fallo muscular, pero muchas veces dentro del entrenamiento tratamos de mantenernos alejados, sobre todo, pues tú lo sabes, o sea, acercarse mucho al fallo, pues disminuye la velocidad en la que te mueves, disminuye los tiempos de recuperación en lo que te tardas de un set a otro. Entonces, si nosotros vamos a hacer 50 repeticiones de algo y llegamos al fallo en la repetición 20, pues a lo mejor si nos hubiéramos quedado en la repetición 15, tendríamos que requerir menos periodo de descanso entre bloquecito, ¿no? totalmente. Pues mi buen Adrián, hermano, con esto cerramos la conversación. En verdad, qué honor y qué gusto poder conversar contigo. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. En verdad, lo agradezco muchísimo. Sin más, Adrián, antes de cerrar la conversación, algo que quieras comentarle a las personas, digo, dejamos tus redes sociales abajo para que vayan y te sigan. Sin embargo, algo que quieras decir, algo que quieras anunciar, adelante, hermano, este es tu espacio. No, pues muchas gracias por la invitación de antemano. Obviamente esperar que la gente pues obviamente se lleve un poquito de mi experiencia, más que nada de lo que he vivido. Siempre traten de acercarse a expertos, tanto si son entrenadores que busquen llevar su profesión a otro nivel, pues acérquense a profesionales que ya lo estén haciendo, ¿no? A lo mejor no como mentores, pero sí como alumnos y pues pueden ir aprendiendo incluso hasta de ellos, ¿no? Para la gente también siempre a lo mejor ustedes piensan que se van a ahorrar 500, 600, 800 pesos en una mensualidad con un entrenador, pero realmente para lo que ustedes nos pagan es para ahorrarse tiempo, ¿no? Al final siempre Totalmente. le digo a la gente, o sea, la gente paga para obtener los mejores resultados lo más rápido posible, ¿no? Desgraciadamente, a mí me ha tocado ver gente en el gimnasio que lleva 2, 3 años entrenando y se ve exactamente igual, cuando a lo mejor si hubiera pagarlo a un entrenador, ya hubiera aprovechado esos 2, 3 años de una muchísimo mejor manera, ¿no? Entonces, Totalmente. realmente no pagan por alguien que te ponga ejercicio, sino pagan por alguien que te ayude a ahorrar tiempo para obtener los mejores resultados de la mejor manera, ¿no? Listísimo. Pues Adrián, con eso cerramos la conversación. En verdad, hermano, nuevamente, muchas gracias. Dejamos redes de Adrián en la descripción tanto de YouTube y de Spotify. Y pues bueno, con esto cerramos la conversación. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube y también a los que nos escucharon en Spotify. Sin más, nos estamos viendo en la siguiente conversación. Muchas gracias. Saludos, hasta luego.